Buenas, buenas, ¿cómo estamos, gente? Bueno, por acá venimos circulando por la ruta 15 rumbo a la localidad de La Higuera. Ya dejamos atrás Taninga y nos encontramos con este incendio forestal. Se nota algún foco a los lados de la ruta mientras seguimos circulando por ahí. Situación diferente y vamos comentando un poco de eso en esta oportunidad. Y para poner todo en su contexto, vamos desde el principio, antes de encontrarnos con el fuego. Ahí venimos circulando por la ruta provincial 28, regresando de hacer los túneles de Taninga. Y estamos pasando por la rotonda para retomar la ruta 15. Esta vez vamos hacia el norte. Queremos pasar por La Higuera y luego seguir rumbo a Villa de Soto, con la idea de recargar combustible ahí en Villa de Soto y luego recorrer poco más de 200 kilómetros hasta la localidad de Patquía, en La Rioja, para hacer noche en ese sitio. En este día, por la mañana, ya recorrimos el Filo de Merlo, al mediodía el Dique La Viña y por la tarde, con un clima espectacular, los túneles de Taninga. A muy poca distancia de pasar las localidades de Taninga y Salzacate, que están ubicadas prácticamente una a continuación de la otra, empezamos a ver hacia adelante y sobre la derecha una columna de humo bastante significativa que obviamente nos llamó la atención. El tema se empezó a ver peor unos 15 kilómetros tal vez después de dejar Taninga, donde la ruta gira casi 90 grados a la derecha y esa columna de humo que se veía a un costado de la ruta quedó prácticamente de frente en el sentido de la ruta, como se aprecia en las imágenes. Ahí vamos cruzando el puente sobre el río Sauce de los Quevedos y ya estamos entrando en la localidad de San Carlos de Minas. Cada vez vamos más de frente a la columna de humo, pero como cruzábamos algo de tránsito en sentido contrario, no nos preocupábamos por el tema, pensando que se trataba de un asunto alejado de la ruta. Hasta que llegamos a unos 15 kilómetros antes de la localidad de La Higuera y encontramos la ruta cortada. Llegamos a ese sitio apenas pasadas las 5 de la tarde y a causa del corte de la ruta, obviamente en pocos minutos se juntaron varios vehículos en el lugar. Además iban y venían por la ruta vehículos de bomberos, de la policía, ambulancias. Bueno, estábamos ahí prácticamente sin información de lo que estaba pasando. Alguien comentaba que se trataba de un incendio que estaba controlado y que en breve se habilitaba la ruta. Y por otro lado también se comentaba que se había complicado y que teníamos para estar horas en ese sitio. En conclusión, un panorama bastante confuso. Mientras tanto se empezó a juntar mucha gente por ahí, llegó hasta un minibús con una excursión. En resumen, estábamos estacionados frente a la vivienda de una familia que brindó hospitalidad toda la tarde, agua caliente para el mate, baño a mucha gente. Sacaron hasta una mesa al frente de la casa y en forma espontánea se armó una reunión por ahí muy interesante, gente muy atenta, muy amable. Y bueno, por nuestra parte pasamos un rato diferente, charlando con gente de la zona, aprovechando para recolectar información de las rutas y sitios interesantes de toda esa región. Cada poco rato recibíamos alguna noticia sobre la reapertura de la ruta, pero la realidad marcó que hasta las 8 y cuarto no se pudo circular. En resumen, estuvimos por ahí unas 3 horas. No entendíamos mucho por qué, si la columna de humo parecía estar tan retirada de la ruta seguía cerrada. En determinado momento nos avisaron que el fuego estaba controlado y nos explicaron que la forma de transitar el tramo del incendio iba a ser siguiendo un vehículo de bomberos.
Una vez terminado el recorrido por los túneles de Taninga, este tramo de ruta lo habíamos pensado como para hacerlo en unas 3 horas y media. Lo más interesante que teníamos anotado era la cuesta de la Higuera. Es una cuesta pequeña que lleva muy poco tiempo hacerla y si parábamos por las vistas, como mucho serían 10 minutos. Desde la rotonda de Taninga hasta Patquía son unos 270 kilómetros. Llegamos 4:30 de la tarde a esa rotonda, íbamos bárbaro. Estaríamos llegando a las 8:30 como mucho a Patquía. Ya comentamos en algún video anterior que habíamos comprimido la hoja de ruta de 3 días para hacerla en 2. Pero así y todo, cansados ni que hablar, estábamos llegando a Patquía en un horario razonable como para descansar bien. Y al otro día salir a la ruta a más tardar a las 7 de la mañana. ¿Por qué queríamos salir a esa hora? Bueno, la idea era visitar primero el Parque Provincial del Chiflón y luego el Parque Nacional del Talampaya. El Talampaya se visita con excursiones guiadas y la primera sale a las 9 de la mañana. Así que si no nos atrasábamos, con 2 horas estábamos llegando a tiempo al parque, teniendo en cuenta que teníamos 140 kilómetros para recorrer. Pero las 3 horas del corte de ruta por el fuego nos complicó los planes. Llegamos a Patquía y mientras nos instalábamos en el alojamiento y cenábamos algo, eran casi la 1 de la madrugada. Y por lo general, además, necesitábamos casi 1 hora como para salir a la ruta. Eso nos dejaba con 5 horas para descansar y ya veníamos picados a esa altura, así que decidimos dejar la visita a Talampaya para otro momento. Lo podríamos haber hecho porque la siguiente excursión sale antes del mediodía, pero significaba correr todo lo que teníamos previsto para el día siguiente. Y teníamos sitios para visitar al final del día que lo más probable no íbamos a llegar a tiempo. Parece a propósito, pero es el tercer intento fallido de visitar ese parque. En el primero veníamos haciendo la ruta 40 desde el norte, pasamos por Villa Unión y cuando llegamos al parque nos dicen que hacía 15 minutos había salido la última excursión del día. Bueno, al tiempo, en otro viaje salimos temprano desde Villa Carlos Paz, hicimos las altas cumbres, un día precioso. A media mañana estábamos pasando Mina Clavero y se empezó a descomponer el tiempo. En definitiva, llovió hasta pasar Villa de Soto, nos retrasamos bastante con la lluvia y cuando llegamos al parque otra vez era tarde. Y bueno, ya no va a salir la visita. En el próximo viaje que pasemos por esa zona vamos a hacer noche en Villa Unión y ahí sí esperamos no errar el tiro. Bueno, y durante el tiempo que estuvimos por ahí vimos pasar ambulancias en varias oportunidades, en las imágenes se puede apreciar, y hablando con la gente que estaba en el corte de la ruta nos comentaron que no habían heridos de gravedad y que por la información que disponían se trataba por un lado de un par de bomberos que si bien habían sido afectados por el humo, nos comentaron que estaban bien y que habían sido trasladados hasta un centro de salud, más que nada por precaución. Y además sabían de una intervención en otra situación en la que una persona se había descompensado, parece ser que estaba en un vehículo detenido entre el corte de ruta y el incendio. Quedaron algunos vehículos en esa situación que los fueron retirando de a poco durante el tiempo que duró el corte de la ruta. Y aparentemente este vehículo estaba en un sitio donde en el transcurso de la tarde el fuego llegó cerca. Y a causa de esa situación, bueno, la persona habría sufrido una crisis y por eso fue trasladada. En resumen, por la información que disponían, ninguna de las personas trasladadas estaba afectada de gravedad. Y en definitiva, eso es lo más importante y bueno, el resto queda en una anécdota.
Al pasar por el lugar del incendio vimos varios sectores donde estaba todo quemado a ambos lados de la ruta. Si bien las llamas de buen tamaño que todavía quedaban vivas estaban lejos de la ruta, como decía antes, por tramos del camino a ambos lados estaba todo quemado, alambrados, vegetación, todo. Daba tremenda pena. Y al ver ese panorama y el despliegue de vehículos de bomberos, también impresionaba la magnitud que había tenido el fuego. Ahí se ve un panorama desolador, una pena. Como decía antes, el fuego arrasó con la vegetación por ambos lados de la ruta. Antes de llegar a la higuera nos agarró la noche, así que apreciamos muy poco de esa localidad. Saliendo del pueblo casi enseguida está la cuesta de la higuera, donde obviamente tampoco vimos nada. Apenas apreciar lo sinuoso del camino y que se hace en ascenso. Un poquito por lo menos se disfruta la moto por ahí, pero obviamente no apreciamos nada del entorno. No vimos nada del entorno. Bueno, luego hicimos 20 kilómetros hasta que llegamos a Villa de Soto. Fuimos derecho a la YPF, recargamos combustible, baño y aproveché el tiempo para desmontar las cámaras. Con la cinta de noche, en general con poca iluminación, no se aprecia nada en los videos. Así que no tiene sentido exponerlas en la ruta y menos durante 200 kilómetros. Luego de eso retomamos el camino, arrancamos por la ruta 38 rumbo a Patquía, La Rioja. Ahí todavía nos quedaban por delante más de 200 kilómetros, como decía antes, que se nos hicieron interminables. Bueno, pasamos Chamical, llegamos a Patquía casi a las 11 de la noche, derecho a cenar y nos alojamos en el Hotel El Raquelito. Por acá vamos finalizando el video. Los invitamos a suscribirse al canal. Nos dejan un comentario si gustan. Obviamente agradecemos la compañía. Y esperamos reencontrarnos en el próximo video, donde vamos hasta el Parque Provincial El Chiflón.